es una cosa impresionante porque yo estaba considerando nada más esto, Jonás. En los últimos 5 años, todo comenzó con la pandemia. Después vino la invasión de Ucrania de parte de Rusia. En tercer lugar, el problema que amenazó China con invadir Taiwán. Todo esto en los últimos 5 años. Después la caída increíble e inesperada del régimen de Bashar en Siria. Después viene la eliminación de los grupos terroristas de parte de Israel, de Hezbollah y de Hamas. Después el genocidio, el 7 de octubre de 2023, del grupo terrorista que entró a Israel y mataron a más de 2.200 personas. Después la elección inesperada también de Trump, la amenaza ahora de India y Pakistán para entrar en guerra, la elección del nuevo Papa y la cereza en el pastel, el conflicto actual en el Medio Oriente. O sea, ya el que no crea realmente en las profecías bíblicas y el que no crea que nos encontramos en la generación final, que yo le llamo la generación de la higuera, ¿verdad? Es porque realmente no le ha amanecido. Trump prometió al pueblo americano que él iba a acabar con las guerras, que iba a acabar con la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Sin embargo, como todos nosotros, los seres humanos, no estamos, solamente Dios puede predecir el futuro de una forma del 100%. Entonces él entra a la administración nueva en Estados Unidos y se encuentra con que él no puede cumplir esta promesa de traer la paz, porque él no es ningún Mesías, ni tampoco es Dios. Y entonces él entra en un dilema donde, pues, bueno, si yo le entro a la guerra, pues, ¿qué va a decir el pueblo americano? Que los traicioné, que no cumplí mis promesas. Sin embargo, la realidad es muy diferente, porque él, como cualquier persona racional, ¿verdad? Tenemos que comprender que nos encontramos en un mundo muy conflictivo, donde las guerras no van a detenerse hasta la segunda venida de Jesucristo, que va a impedir la aniquilación total de la raza humana con la famosa guerra del Armagedón. Entonces Trump abre los ojos y se da cuenta que Irán es una amenaza mundial, o sea, no solamente a Israel. Y al principio, lo hemos visto la semana pasada y las últimas 2 semanas, dejó a Israel que bombardearan a Irán para decirle yo no me voy a meter, para que Irán también se diera cuenta que no está involucrado Estados Unidos. Pero ya ahora que ya se complica la situación y vuelve el Ayatollah Khomeini, el líder de Irán, a amenazar a Estados Unidos, diciendo que es el gran Satán, ¿verdad? Y que el pequeño Satán es Israel y que él va a extender su ley Sharia en el mundo entero cuando venga el famoso Mahdi, porque la rama del Ayatollah Khomeini, del Islam, pertenecen a los chiitas. Los sunnis son los de Siria y los chiitas son los de Irán y Arabia Saudita. Entonces él anhela, ¿verdad?, que venga el líder supremo, que para nosotros va a ser el anticristo, que va a traer la paz. Entonces abrió ya los ojos de Trump, se dio cuenta que este hombre, las bombas atómicas que tiene y las plantas nucleares que han bombardeado, que no han sido las 7 plantas y sitios nucleares, necesita Estados Unidos hacer algo. Porque para eso le levantó Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, para proteger a Israel. Entonces ahorita tuvo que involucrarse ya. Ya ahorita en Bahrein, en el Golfo Pérsico, ya hay está el portaaviones Nimitz, que es el más grande del mundo. Están como 6 o 7 barcos de cruceros navales en el Golfo Pérsico, esperando, ¿verdad?, tratar de bombardear a Irán. Entonces la cuestión va a inflarse. O sea, esta es una situación, Jonás, que yo la considero más peligrosa que el nazismo de la Unión Soviética del siglo XX, que el comunismo, el nazismo de Hitler, el comunismo de la Unión Soviética y la amenaza en 1960, cuando Rusia amenaza a través de Cuba bombardear Estados Unidos, que el presidente Kennedy lo pudo impedir, gracias a Dios. Y en aquel tiempo fueron racionales los Nikita Khrushchev, que era el primer ministro, pero ahorita el Ayatollah Khomeini no es una persona racional. No es una persona, es una persona psicópata, con un odio que no es un odio por político ni por territorio, es un odio ideológico. O sea, él no está tratando de tener más terreno, ni políticamente, ni por desacuerdos que hayan tenido. La guerra ahorita es ideológica.
Es lo más peligroso que hay, porque eso no lo va a cambiar jamás nadie, más que hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, esta es la situación en la que ahorita, en este miércoles que nos encontramos del mes de junio, es la situación actual en Estados Unidos. Ya entró a la guerra, no se puede decir a la guerra porque todavía no ha comenzado, pero ya está respaldando completamente a Israel, Estados Unidos. Ahora fíjate, los daños actuales rápidamente, ¿verdad? En estas últimas semanas en Irán, docenas de militares de una forma quirúrgica, excepcionalmente a través del poder militar que tienen las fuerzas de defensa de Israel. 2 generales, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron muertos hace poquito. 6 científicos nucleares eliminó Israel también. Más de 80 blancos adicionales bombardeados también. O sea, Irán tiene actualmente 224 muertos. E Israel tiene 14 muertos, al contrario de Irán, con 400 heridos entre Tel Aviv y Haifa. Además, el edificio del Mossad fue semidestruido en Tel Aviv hace 3 o 4 días. Y Estados Unidos coloca ya el portaaviones Nimitz, que es uno de los más grandes del mundo. Israel ha bloqueado ya, esto es importantísimo, la entrada a la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, ya la acaba de bloquear Israel para que nadie entre, y también Trump ha alertado que evacúen Teherán. O sea, ya la cosa está muchísimo más caliente de lo que nos podemos imaginar. Pero hasta ahorita es el resultado, hasta este día, de este enfrentamiento entre Irán e Israel. En la Biblia, vamos ahora a ver lo que dice la Biblia, porque hay una desinformación impresionante de los medios de comunicación. En el capítulo 49 del libro de Jeremías, hay una profecía sobre Elam. Muy bien, ¿qué es Elam? Elam es la parte sur de Irán, que está conectada de su lado occidental con el Golfo Pérsico, o sea, casi a la orilla del Golfo Pérsico. Y ahí se encuentra una de las plantas nucleares que se llama Bushehr, que es un reactor nuclear que comenzó a producir electricidad en el 2010 y está, vuelvo a repetir, en lo que se llama ahorita Elam. Veamos lo que dice la Biblia. Elam, bíblicamente, todavía no pertenecía a Irán, porque sabemos que Irán aparece en la Biblia. Esto es importante para los estudiantes de profecía, con el nombre de Persia. Entonces, Persia fue cambiado en 1935 por la palabra de Irán, la República, la República de Irán. Y en 1979, cuando los ayatolás le dieron un golpe de Estado al Shah de Irán, se cambió el nombre a República Islámica de Irán. Y desde que Irán se convierte en algo islámico, del 79 o los 80 para nuestros días, ha sido una amenaza mundial. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de esta promesa, de esta profecía que aún no se ha cumplido. Lo vamos a corroborar. Dice Jeremías 49, versículo 34 en adelante. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. O sea, ahí en tu Biblia ponle Irán. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. El arco son los aparatos que lanzan los cohetes actualmente. Hace 2500 años no existía esto, ¿verdad? Pero qué interesante que este detalle está incluido. Yo quiebro el arco de Elam, principal parte de su fortaleza, que ha sido la fortaleza actualmente de Irán por los grupos proxys terroristas, pero principalmente los lanzamientos de los misiles que ha efectuado en contra de Israel. Y dice el versículo 36, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. O sea, hace 2500 años, no solamente es una profecía acerca de un territorio geográfico de Irán, sino también está profetizando que va a haber fugitivos. Y hace algunos días que el presidente Trump dijo que por favor evacuaran Teherán, ya miles de iraníes, de persas, ¿verdad?, que están dejando completamente el terreno de Teherán, que es la capital al norte de Irán, de la República Islámica de Irán. Y esto significa que el 80% de los habitantes de Irán
no están de acuerdo con los ayatolas. Pero la profecía continúa diciendo, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Es interesante que aquí abarque esta profecía estos detalles, como que también va a haber naciones que van a rodear a Irán. Y la declaración, Jonás, hace 3 días del canciller de Alemania, Friedrich. El canciller de Alemania, sabemos que Alemania es la nación más importante de Europa, es la nación que le da el equilibrio a la Unión Europea, es la nación mejor armada de Europa también, Alemania, es la ciudad industrial y bancaria más importante de Alemania. Es impresionante que el canciller de Alemania hace 3 días haya dicho estas palabras. Israel, entre comillas, lo que estoy diciendo es lo que dijo el canciller de Alemania. Israel ha hecho el trabajo sucio que nosotros deberíamos haber hecho. Wow. Por lo cual es algo admirable. O sea, lo que está haciendo Israel es algo que debimos de hace mucho tiempo haber previsto. ¿Qué cosa está haciendo Israel? Que él se metió con una cosa tan chiquita, lo comparamos en el mapa. Así está Israel y así está Irán con 88 millones de habitantes y se aventaron a meter a la cueva del lobo, se metieron dentro de Irán, introdujeron al Mossad, o sea, el servicio secreto de Israel, y pusieron drones y acabaron, ¿verdad?, con todo lo que han hecho, que jamás lo ha hecho ni Rusia con Ucrania, con el poder que tiene Rusia, lo hace Israel en 2 o 3 semanas. O sea, esto es algo realmente espectacular. ¿Quién puede en este momento negar que Dios haya acabado con Israel? Porque tú sabes, hay una famosa teología del reemplazo, que el dispensacionalismo es un disparate, que Israel y la iglesia son el mismo pueblo, que son 2 pueblos separados, etcétera, etcétera. Y han atacado el dispensacionalismo, que no pueden. ¿Por qué, verdad? Porque son personas que han espiritualizado y han hecho de la Biblia, ¿verdad?, todas las profecías cumplidas ya al principio de la muerte de Cristo. Entonces, esto es impresionante porque la historia nos da la muestra que Dios no ha acabado con Israel. O sea, el hecho que Israel haya sobrevivido, una cosita tan chiquita, casi el tamaño de Nueva Jersey, Estados Unidos, con todos sus enemigos y que nunca haya perdido ninguna guerra y que jamás haya él iniciado ninguna guerra, ¿de qué nos evidencia esto Dios? De que Dios es el pueblo de Israel, es el santo de Israel, no ha acabado con Israel. La iglesia es otra entidad completamente diferente que formada, que no existía en el Antiguo Testamento, y todo esto con el tiempo se está aclarando, ¿verdad? Porque podemos decir hace 1 año, hace 5 años, pues yo pienso esto, yo pienso aquello, pero conforme nos vamos acercando y las profecías bíblicas se van cumpliendo en Israel, nos damos cuenta que es el termómetro de Dios. Es increíble que cuando Israel comenzó a existir, la iglesia no existía. Y cuando la iglesia vino a la existencia hace 2000 años, Israel se encontraba en el exilio. Y ahora, por primera vez en la historia, desde 1948 a nuestros días, que Israel y la iglesia están comenzando, muchas veces ni se dan cuenta los mismos cristianos ni los mismos judíos de que estamos trabajando juntos ahora, porque el momento en que la iglesia sea sacada del mundo, viene inmediatamente, ¿verdad?, la semana 70 de Daniel. O sea que el rapto de la iglesia va a ser el reloj que le va a avisar a Israel: se viene la tempestad, se viene la tormenta sobre ustedes. Así que es maravilloso que podamos nosotros recordar esto, como lo dijo Netanyahu hace algunas semanas. Nuestros mejores amigos son realmente los cristianos evangélicos, porque Israel pues se está quedando completamente abandonado. Pero todo este fenómeno en el que por primera vez en la historia, tanto Israel como la iglesia se unen, miles de líderes cristianos en el mundo orando por Israel, nosotros también sentimos en el alma la necesidad, oímos los cantos hebreos y nos identificamos espiritualmente con ellos, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto nos muestra claramente la cercanía en la que nos encontramos de la próxima venida de Jesucristo por la iglesia. Irán nunca había participado directamente. Siempre había participado a través
del grupo de Hamas, porque Irán sostiene a todos los grupos terroristas del mundo, llámense Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, Talibán, los Houthis de Yemen, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez en la historia que Irán actúa directamente. E Israel estaba esperando precisamente este momento. O sea, Israel no había contraatacado a Irán directamente porque siempre han operado, repito, bajo un paraguas, o sea, en el Líbano con el Hezbollah, en la Franja de Gaza con los Hamas, etcétera, etcétera, pero han cometido el error de su vida, porque así es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Se equivocan de una forma, pero absoluta y radical. Y ahora que Irán ya avienta 186 misiles en estos últimos días contra Israel, y estamos hablando ya no de cohetes, mandaron misiles ya más grandes de los que tienen ahí guardados, que gracias a Dios solamente una persona en Jericó murió, pero todos fueron interceptados la mayoría por el escudo de hierro. Pero ahora Israel, repito, tiene la oportunidad de contraatacar a Irán justificadamente ante el mundo, porque ya nadie puede decir, oye, ¿cómo es posible que hayan atacado a Irán, etcétera, etcétera? Oye, pero si nos mandan 186 misiles a México o 186 misiles a Costa Rica, otra nación, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Entonces ahora Israel va a contraatacar definitivamente. Ahora, hay dos puntos importantes. Uno, es importante que recordemos que Irán va a sobrevivir, porque Irán se encuentra en Ezequiel capítulo 38, como Persia, como Parsás, en el latín y en el griego, que es Irán. Se le cambió el nombre en 1985 a la República de Irán, 1935, perdón, en el 79 la República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah de Irán. Entonces, Irán bíblicamente va a participar en la Tercera Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla del Armagedón, que se encuentra en Ezequiel 38-39, en Joel capítulo 3, en Zacarías 12, 14, etcétera, etcétera. Mateo 24, que es la segunda venida de Cristo, Isaías 13, Isaías 31, Isaías 10, etcétera, etcétera. Entonces, Irán va a sobrevivir. La pregunta es la siguiente. Si contraataca, porque es lo que nos han bombardeado en los correos actualmente, si Israel contraataca, ¿cómo va a ser este contraataque? Porque Israel no se va a ir contra la población de Irán. Los pobres iraníes, ¿verdad?, están, como dijimos al principio, están protestando, dándole gracias a Dios de que Israel está acabando con estos grupos terroristas, porque han sido una pesadilla para el pueblo del Líbano y para el pueblo de Irán. Y esto lo deberían de pensar otra vez los que andan por las calles desfilando, apoyando a los grupos terroristas, ¿verdad?, y que acusando de genocida, cuando es el mismo pueblo los que están protestando, cosa que en el occidente no lo estamos haciendo por la desinformación tan grande que existe. Entonces, ahora Israel va a atacar, y es posible que se cumpla la profecía de Jeremías 49, donde se describe hace 2600 años que una zona llamada Elam con E de Enrique, L de Lola, Elam, tal como suena, que se encuentra, si tienes un mapa ahorita, se encuentra hasta el sur de Irán, pegado exactamente del lado occidental al Golfo Pérsico. Elam, en el Antiguo Testamento, no pertenecía a Irán, ahora pertenece a Irán, ya es una zona de Irán. Es como Arjuela ya, o Heredia en Costa Rica, como una zona por acá también en México, que ya forma parte de nuestra República Mexicana. Entonces, Elam es importante porque ahí se encuentra la planta nuclear más importante, que se llama Bushehr, que es donde fabrican el uranio 235, y es lo más probable que ahora Israel vaya a atacar esa planta nuclear, no a la población de Irán. Repito, Irán como nación va a sobrevivir hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces van a atacar, es probable, esta planta nuclear, y haría un daño inmenso a Irán, porque les desharía completamente la producción de las centrifugadoras para el uranio 235, y entonces tardarían 4 o 5 años tal vez para la tribulación para fabricar más bombas. Entonces es posible que este contraataque se lleve a cabo contra las plantas nucleares, principalmente con la de Bushehr en Elam.
para cumplir la profecía de Jeremías capítulo 49. Bueno, quería preguntarle, porque sí no estoy muy al tanto de esto, ahora que habla de estos nucleares. ¿Solo ahí tiene Irán? ¿Esa es la principal? ¿Tienen otros lugares? Me imagino que eso está bajo tierra y costará llegarle. Sí, tiene aproximadamente 37 plantas nucleares Irán, pero esta es la más importante de todas, es la más cuidada, que ahorita ya están asustados porque la inteligencia del Mossad para poder detectar y descubrir hasta una persona que se llama Juan Pérez, dónde va, dónde vive, dónde se acuesta, a qué hora se levantó. Es impresionante la forma como el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, tiene localizados a los líderes de estos grupos terroristas, principalmente a los de Irán. Vemos como a Nasrallah, ¿verdad? Lo acabaron, que fue el principal líder, que era ahorita Khomeini, y al su sucesor que acaban de nombrar. Pero es imposible, ¿verdad?, que Israel pueda bombear todas las plantas nucleares, pero repito, esta es la más importante de todas. Wow. Sí, el nombre de Elán me hizo recordar Pentecostés cuando dice que habían elamitas también en la zona, entonces esta zona bien Exacto. conocida milenariamente. Detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad? En las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a hacer. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo, y cuando unimos estas piezas del rompecabezas, pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es, ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030, fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es
el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron y ya Dios los abandonó. Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre yihad, con Y, la yihad, que es la Guerra Santa, porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión. No así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones, para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere, o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales, que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta, y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo, como las guerras espirituales. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar,
se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12, Daniel 10, 12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Sahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más, más el renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. Y el príncipe de Persia, ¿verdad? Dice la Biblia que se opone, dura 21 días y tiene que entrar Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar a el ángel que vino de parte de Dios. Esto es increíble, porque tuvo que intervenir el arcángel, porque aparentemente el ángel que mandó Dios no podía terminar la guerra con el principado satánico, dándonos a entender el poder tan grande que tienen los principados satánicos de Satanás. Porque Satanás es el rey, ¿verdad? Allá en el área espiritual de maldad, le siguen los príncipes, que son los principados satánicos, los gobernadores de las tinieblas y los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio, o los soldados. Así que estamos nosotros ante un conflicto muy, muy grande en el mundo, porque si Israel ahorita es el centro de la atención, porque lo es, ahorita todo el mundo está con los ojos en el Medio Oriente. Qué interesante que la Biblia otra vez lleve al mundo secular a poner la atención en el Medio Oriente, porque ahí se vuelve a centrar otra vez la guerra espiritual, la que podemos nosotros discernir y ser dirigidos mientras pongamos atención en este tiempo que nos encontramos en las profecías bíblicas. Es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debía saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo,
vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y ese remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados principalmente porque de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. Iban a la iglesia el domingo, iban de vez en cuando y gritaban y buscaban emociones y buscaban sentir a Dios. Nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca siguieron a Jesucristo realmente a través de la Biblia. Y son los cristianos que van a caer y están cayendo ahorita como fichas de dominó. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente de la caída de Lucifer, que significa la lámpara o la luz de la mañana o el que alumbra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco han sido las naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil a Lucifer controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo. Porque si controla al gobernante, el gobernante en las manos de Lucifer, puede Lucifer tener el control del pueblo también. Entonces, esto es lo que ha pasado en el siglo XXI también. Nos encontramos actualmente muchos gobiernos como Irán, donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. El pueblo de Irán está en contra de los líderes, pero los líderes, los ayatolas, son los que están atrayendo la atención del mundo, pero no el pueblo. Pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones donde los venezolanos son preciosos, los cubanos son preciosos. México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes los que están trayendo la desgracia, la explotación, lo que están haciendo que realmente los poderes de las tinieblas ataquen al pueblo. Y si nosotros en un país que vivimos, teniendo un gobierno que no está a favor de la Biblia, ni tampoco de la familia, ni tampoco del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos los cristianos en la iglesia que cerrar filas y guardarnos porque el ataque viene contra nosotros. Entonces, este es el ataque espiritual de Satanás. Tenemos que entenderlo. Es a las naciones, a los líderes. Por eso 1 Timoteo 2 nos manda orar por los líderes, porque claro, por ello tenemos paz y armonía. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, fue un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos?
porque creyeron que estaban firmes. Olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima con nuestra esposa, que tiene que ser santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa. Y todas estas cosas nos hablan que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia. Así que esta es la relación que existe, que no se puede hacer a un lado ni marginar, porque es paralelo lo que le sucede a Israel a lo que sucede a la iglesia. Desde el primer imperio y todos los principados, todos los imperios que se han levantado, repito, asirio, egipcio fue el primero, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos atacaron a la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Accidente? De ninguna manera, porque aquí no hay accidente ni tampoco hay coincidencias. El blanco siempre ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos sus propósitos, sus valores morales y espirituales pudieran ser difundidos en las naciones occidentales que somos nosotros. Así que ahora el occidente está contagiado y está contrarrestando este beneficio que hemos recibido del pueblo judío para volver a aplastarlo junto con el mundo oriental y ponerse de acuerdo en terminar y exterminar finalmente la nación de Israel, cosa que nunca lo van a lograr bíblicamente. Así que todos estos principados tienen como objetivo el pueblo judío. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12 que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado como a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. La primera promesa de Dios, Génesis 3:15, fue a la mujer. Tu semilla, o sea, la semilla de la mujer, va a ir en la cabeza a la semilla de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa un ser de luz, un ser resplandeciente. Y la palabra que se tradujo serpiente en Génesis 3, Nahash, en el hebreo. Y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el tobillo a la semilla de la mujer. Entonces vemos nosotros que cuando oyó Satanás esto, que venía una descendencia humana a través de la mujer, y que a través de esta descendencia humana, genéticamente hablando, vendría el Mesías, el Salvador, el que iba a darle el golpe final a él, Satanás se enfoca completamente en el Antiguo Testamento en la descendencia genética de la mujer. ¿Y qué cosa hace? Llegamos a Génesis capítulo 6, donde la Biblia nos muestra que hay una invasión de principados satánicos contra las mujeres. Esto es muy debatible, ¿verdad? Porque muchos han dicho que pues los hijos de Dios no son los hijos, no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia de Caín, etcétera, etcétera. Algo que es imposible, porque no se puede ni sostener teológicamente ni tampoco bíblicamente, ya que los hijos de Dios es el término Ben Elohim, que en todo el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles, y principalmente a los ángeles caídos, principalmente en el libro de Job. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta del poder tan grande que tienen de poder ellos intervenir la genética. Entonces, hubo algo ahí entre los ángeles y las mujeres, que las mujeres se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia en el versículo 4, había gigantes, también después que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de las mujeres y les engendraron hijos. Y esta palabra engendrar, yalad, en el hebreo, es parir.
O sea, de alguna manera, ellos pudieron alterar la genética humana para producir gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Esto es el primer ataque genético para tratar de impedir que naciera genéticamente el Mesías, cosa que pues no lograron. Entonces vemos que estos gigantes llamados los Nefilim, que viene de la palabra napal, en el hebreo significa los caídos, fueron los que en Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías, a los 2 espías, estaban los gigantes en la frontera de la tierra de Canaán, cuidando que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara a la tierra prometida, porque si entraban a la tierra prometida, ellos ya la habían infectado genéticamente. Todas las tribus cananitas estaban infectadas genéticamente por los Nefilim. Así que cuando vieron a los gigantes, se espantaron y llegaron con Moisés y le dijeron: hoy hay gigantes impresionantemente grandes que nos van a impedir entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y así todo el Antiguo Testamento vemos que estos gigantes o estos Nefilim vivieron en este planeta 1000 años. El que los acabó, segunda Samuel capítulo 21, fue el rey David. El rey David mató a Goliat, nos acordamos que tenía 4 hermanos más y que era de Gaza, donde está actualmente el grupo de donde vienen los filisteos y están ahorita los de Hamás. Qué interesante es que el mismo lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo que se está repitiendo en el siglo XXI, donde viene el ataque contra Israel, porque el mayor ataque en el Antiguo Testamento contra los judíos fue de los filisteos. Entonces vemos nosotros de qué forma David acaba con ellos, y ahora hay un versículo muy, muy interesante en Isaías capítulo 26, que siempre me llamó mucho la atención, de estos misterios maravillosos que están encerrados en la Biblia y de estas cosas tan profundas que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado cuando ya creemos que todo lo conocemos y que si yo en el seminario no me lo enseñaron, bueno, pues entonces no está en la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios. O sea, no nos pasaría ni 500 años en poder comprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el origen de los demonios. Porque los demonios es un misterio que por mucho tiempo se ha debatido de dónde salieron. Sabemos que los ángeles los creó Dios, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Dice así: muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Esta palabra muertos o fallecido es la palabra Refaim, con PH intermedia, que es el nombre de los gigantes en Deuteronomio, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Los refaitas eran los gigantes en el Antiguo Testamento, o los Nefilim en el original hebreo, pero es la tribu de los refaitas que eran gigantes. Qué interesante que nosotros sabemos que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Los buenos y los malos vamos a resucitar. Pregunta: ¿a quién está refiriéndose el Espíritu Santo? ¿A qué personas, entidades que no van a resucitar? No resucitarán, y lo dice los refaitas. O sea, cuando se mueren los gigantes que los mata David y dejan de existir, como era una raza híbrida, hay una posibilidad muy grande que los espíritus de esos gigantes, que eran la raza híbrida, que no podían tener la salvación jamás, hayan sido y son actualmente los espíritus de los demonios. Y esto, ¿verdad? Pues ya están de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, aquí en Estados Unidos, en Europa también. Esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades más grandes que existen de que estos demonios hayan tenido su origen en los gigantes y por eso andan vagando sin cuerpo. Y esta es la razón por cual los ángeles y los demonios son dos entidades diferentes. Los ángeles tienen cuerpos, como vimos en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios no tienen cuerpos. Necesitan animales o seres humanos para entrar en ellos y descansar, porque viven un tormento eterno
por no encontrar reposo. Entonces, hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos no son los demonios, son dos entidades completamente diferentes.